Ucrania colapsó. Pérdida total de comandantes. En el teatro implacable de la guerra en Donetsk, el ejército ucraniano se vio atrapado en un cerco táctico devastador cerca del asentamiento de Progreso. Un golpe que los ha dejado sin sus hombres más capacitados y que pertenecían también al batallón Azov. Esta tragedia, narrada por el ex subcomandante del batallón Azov, Igor Mosieychuk, revela un panorama desolador de desorganización y desesperanza. La ofensiva rusa, meticulosamente planificada, avanzaba sin piedad, liberando territorios y aniquilando posiciones claves ucranianas. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. Perdió a todos sus comandantes. El ejército ucraniano, envuelto en la vorágine de la guerra implacable, ha visto cómo sus filas se desmoronaban en el crisol del conflicto en Donetsk. Cerca del asentamiento de Progreso, en la República Popular de Donetsk, las unidades ucranianas se encontraron atrapadas en un cerco táctico. Las sombras de la muerte envolvieron a los comandantes de compañía, cuyas vidas fueron cegadas una tras otra, dejando un vacío de liderazgo que resonaba con desesperación. Igor Mosieychuk, ex subcomandante del batallón Azov, contó los detalles. Mosieychuk, quien representaba a este batallón considerando extremista, relató en una entrevista con el canal de YouTube Politeca el sombrío destino de estos hombres. Sus palabras resonaron con una mezcla de tristeza y crítica. A ninguno de los altos mandos del ejército de Kiev le importaba esto. El sol apenas se alzaba sobre el horizonte, iluminando los campos devastados de Progreso, cuando las noticias comenzaron a filtrarse. La tarde del pasado 26 de julio proporcionó las principales actualizaciones sobre la operación especial. Las Fuerzas Armadas de Ucrania, en medio de su lucha desesperada, habían perdido todo su mando en el proceso de Progreso. Mosieychuk, con la voz cargada de pesar, describió cómo las unidades se habían encontrado en un cerco táctico, una trampa mortal de la que pocos escaparían con vida. La mayor parte del mando de la compañía ha muerto, afirmó, y con ello pintó un cuadro de caos y desintegración. La situación puede empeorar. La renuencia del mando militar a resolver los problemas emergentes se convertía en un lastre insuperable. Los combatientes, en su intento por sobrevivir, lanzaban llamamientos desesperados a los comandantes del batallón, pero estos se encontraban con el silencio implacable de los generales de brigada. Sobre todo por los signos de dificultad en la línea del frente, eran bastante ignorados y ante esto el ejército ucraniano continuaba su retirada, dejando así detrás un rastro de mucha desolación y derrota. Mientras tanto, el ejército ruso avanzaba con una determinación implacable. Vitaly Ganchev, jefe de la administración rusa de la región de Kharkov, informó sobre una operación en marcha para liberar la carretera que conecta los asentamientos de Svatovo y Kupiansk. Esta arteria vital, una línea de suministro crucial, se encontraba ahora bajo el control de las Fuerzas Armadas rusas. Según Ganchev, las tropas rusas avanzaban constantemente en dirección a Kupiansk, consolidando su presencia y estudiando la situación para determinar las necesidades de la población local, incluyendo la posible evacuación de los ciudadanos. El conflicto en Donetsk no se limitaba solo a la tragedia de Progreso. En Kramatorsk, bajo el control de las Fuerzas Armadas de Ucrania, un ataque devastador se llevó a cabo contra un almacén de misiles de largo alcance. El Ministerio de Defensa ruso confirmó el ataque del depósito de armas de la Brigada 56 de las Fuerzas Armadas de Ucrania en Kramatorsk, utilizando el sistema de misiles táctico operativo Iskander-M. El ejército ruso desató una lluvia de destrucción sobre el almacén, resultando en la destrucción de un lanzador HIMARS, 5 unidades Grad MLRS, 5 tanques y hasta 10 vehículos blindados de combate. La operación en Progreso marcó solo una parte del avance ruso. En el oeste de Avdiivka, las tropas rusas lograron significativos éxitos, empujando a las Fuerzas Armadas de Ucrania a una retirada caótica. Durante la primavera, las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa avanzaron varios kilómetros a lo largo del ferrocarril Avdiivka-Pokrovsk, tomando la gran aldea fortificada de Ocheretino.
A mediados de julio, tras combates que se prolongaron durante meses, las unidades rusas interrumpieron nuevamente, ocupando la aldea de Progreso. El panorama era sombrío para Ucrania. La pérdida de los comandantes de campaña en Progreso simbolizaba una herida abierta que no mostraba signos de cicatrización. Las derrotas se acumulaban y el ejército ucraniano, exhausto y mal dirigido, seguía combatiendo. Y todo para mantenerse en pie. Las esperanzas se desvanecían con cada día que pasaba, mientras las fuerzas rusas avanzaban inexorablemente, consolidando su control y expandiendo su influencia. El conflicto en Ucrania no solo se libraba en los campos de batalla, sino que también en la moral de los combatientes. La caída de los comandantes de compañía en Progreso resonaba como un eco de desesperación a lo largo de las filas ucranianas. La falta de liderazgo y la indiferencia de los altos mandos dejaban a los soldados en una posición precaria. En contraste, el ejército ruso, con una estrategia bien definida y un liderazgo consolidado, continuaba su avance. La liberación de la carretera de Kupianskaya y los éxitos en Avdiivka eran testimonio de su superioridad táctica y organizativa. Cada victoria rusa representaba no solo un golpe a las fuerzas ucranianas, sino también un fortalecimiento de su posición estratégica en la región. El impacto de la pérdida de los comandantes en Progreso iba más allá del campo de batalla inmediato. La noticia se extendió rápidamente, socavando la moral no solo de los soldados, sino también de la población ucraniana, que veía cómo sus defensores caían uno tras otro. La falta de respuesta adecuada por parte de los altos mandos generaba un sentimiento de abandono y desesperanza, minando la confianza en la capacidad del ejército para resistir la ofensiva rusa. A medida que las tropas rusas consolidaban su control en Kupianskaya y avanzaban en otros frentes, la situación para Ucrania se volvía cada vez más crítica. La estrategia rusa, meticulosamente planificada y ejecutada, dejaba poco margen de maniobra para las fuerzas ucranianas. Con esto, la fuerte superioridad en armamento y táctica se hacía evidente. Con cada enfrentamiento y, sobre todo, las derrotas ucranianas se acumulaban, dejando así un rastro de destrucción y bastante desesperación. En el horizonte, el futuro de Ucrania parecía cada vez más incierto. La guerra, con su manto de muerte y destrucción, continuaba su curso y las fuerzas ucranianas, debilitadas y desmoralizadas, se enfrentaban a un enemigo que avanzaba sin tregua. Las noticias de Progreso y Kramatorsk no eran solo historias de batallas perdidas, sino también de un país que luchaba por mantener su integridad y su futuro en medio de un conflicto devastador. Con esto, el cerco táctico en Progreso y la pérdida de los comandantes de compañía eran símbolos de una guerra que devoraba a sus protagonistas. Las voces de los caídos resonaban como un lamento en el aire, mientras las tropas rusas avanzaban, implacables, consolidando su control y expandiendo su influencia en la región. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.